Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos hoy la cuarta jornada de la Semana de Salud Internacional con la presencia ya en sala de Carlos Raimundi y con la presencia de Oscar Laborde también aquí acompañándolos en la pantalla. La jornada de hoy, como ustedes saben, es una jornada que tiene una impronta un poco orientado a lo diplomático, en un sentido más genérico, lo que a veces llamamos diplomacia y salud. El día de hoy tenemos como todos los días, tenemos tres dinámicas. La segunda dinámica del día de hoy tiene que ver básicamente a partir de las 15:30 con la presentación de investigación en salud internacional. Es un proyecto concreto que estamos compartiendo, que el equipo de investigación de Flaxo nos va a compartir. Y a las 17:30 vamos a tener la última sesión del día de hoy con la presencia de Jorge Argüello, digamos, embajador argentino en Estados Unidos. Es un día que nos va a permitir recorrer un poco dimensiones que a primera vista a todos nos parece igual o parecido, digamos, donde uno habla o escucha panamericano, latinoamericano, bloques regionales, Mercosur, UNASUR, una serie de categorías que a veces nos parecen todas demasiado ajeno a la cotidianeidad, y creo que como todos ustedes han escuchado, han sentido, han vivido, y especialmente desde el comienzo de esta semana, lo internacional atravesó lo local, atravesó lo territorial, atravesó la política cotidiana. Se instaló una pandemia, claramente por definición una enfermedad global, y terminamos un año enfrentando la pandemia con vacunas, también por definición una tecnología global, incluso que penetró dentro de esta sorda guerra fría que empezó a generarse en el contexto de cierto equilibrio estratégico nuevamente, digamos, entre dos superpotencias y siempre una tercera en el juego. Antes de comenzar, antes de presentar la mesa de hoy, quería leer que nos llegó un mensaje de la doctora Nila Heredia, que ha sido 2 veces ministra de Salud del gobierno de Evo Morales, y ha sido secretaria general del Organismo Andino en Salud. Para los que no conocen, la región andina tiene muy ricas organismos, y entre ellos un organismo andino en salud conocido históricamente como Convenio Hipólito Unanue. Dice Nila Heredia: estimados miembros del equipo de dirección de la Semana de Salud Internacional, la época actual exige de todos nuevas lecturas con la mirada atrás que permita dar los siguientes pasos sin sorpresas ni repeticiones de hechos que pudieron ser buenos en el pasado, pero que en la actualidad exige acomodar las decisiones a nuevos contextos, cada vez más fluctuantes y más dinámicos. Deseo saludar y felicitar al equipo organizador y a todos los miembros de la Escuela de Gobierno por la decisión de realizar esta serie de conferencias y conversatorios a propósito de la Semana de la Salud Internacional. Con afecto, doctora Nila Heredia Miranda. Bueno, dicho esto, quería presentar, digamos, aunque ustedes ya tienen en la página web la presentación, voy a hacer una presentación un poco más informal, digamos, para comentarles que para mí, en lo personal, 2 muy queridos compañeros nos hemos encontrado en otras lides, en otros momentos políticos, en este rearmado tan complejo para llevar propuestas alternativas, digamos, a la construcción de un futuro distinto para la Argentina. En este caso particular, digamos, con la presencia de Carlos Raimundi. Él tiene una extensísima labor legislativa, ha vivido de adentro, digamos, los distintos momentos de las últimas décadas
la política argentina. Es platense, digamos, esto es muy importante aquí para la localía, digamos, y nos parece, y queríamos contarles que en este momento representa a la Argentina como embajador en la Organización de Estados Americanos. Una organización muy compleja que nos va a contar que no solamente es un espacio de disputa, un espacio de políticamente con cuestionamiento, sino también hay adentro de esta organización muchas organizaciones con diversas oportunidades para la República Argentina, y esta es la labor que le toca en esta etapa. Y también nos acompaña hoy Oscar, labor de lo cual quiero comentar que en la etapa que trabajó en la Cancillería, Oscar creó las condiciones por la existencia de un consejo consultivo de la sociedad civil en salud, la posibilidad de que por 3 oportunidades se realizara un curso de salud internacional en la Cancillería, digamos, durante su gestión, con la coordinación del doctor Juan Canela, que también ha sido, lo han visto ustedes aquí presentando a Daniel Goyán el día lunes. Y también contarle a Oscar, que esto lo estoy enterando ahora, que el día lunes tuvimos un pequeño homenaje a Juan César García. Oscar es pariente directo de Juan César García y también promovió un homenaje en la Cancillería durante su gestión. Y bueno, estuvo acá, tuvimos mensajes de la hermana de Juan César, tuvimos la presencia de María Laura Pasarelli y de Carlitos Gallego, porque Juan César García es una figura internacional poco conocida en la Argentina, pero es nacido en Necochea, digamos, y es además graduado de la Universidad Nacional de La Plata, y creemos nosotros, nos afiliamos a que es un poco el fundador de una escuela de la salud internacional con inspiración estructuralista, vinculado a la teoría de la dependencia, digamos, verdaderamente un referente teórico de la salud internacional a nivel latinoamericano. Así que bueno, con esta presentación un poco informal, les agradezco enormemente la presencia, y de acuerdo a lo que organizamos, vamos a comenzar con una presentación de Carlos. Si les parece bien a ustedes, vamos a hacer secuencial la presentación de Carlos y la presentación de Oscar, para dejar unos 20 minutos finales para ir trabajando con las preguntas que nos vayan llegando a los compañeros que están en el Webex por el chat, y a los compañeros que están en YouTube de la misma manera por el chat, y acá vamos sistematizando todos los aportes. Muchísimas gracias. Carlos. Bueno, muchísimas gracias por permitirme conversar con ustedes. Agradecerle muchísimo a Mario Róvenes, a Susana Di Salvo también, que me han invitado. Un orgullo, la verdad, estar en una escuela que lleve el nombre de Floreal Ferrara. Eso es todo una señal importantísima, y un gusto muy grande estar en La Plata. Esta hermosa escuela, que además está frente a la sede de gimnasia, que para mí es importantísimo también. Bueno, muy brevemente, porque el título de esta parte, ustedes se imaginan que lo mío no va a ser un aporte desde la cuestión de la salud, a la que yo saludo completamente también a todos ustedes por el esfuerzo que se está haciendo, por la tarea titánica que ha hecho todo el sistema de salud pública de la provincia de Buenos Aires. Así que eso, la verdad, que merece un reconocimiento que nunca va a ser suficiente para todo el esfuerzo que ha hecho el personal de salud. Así que ese reconocimiento. El título panamericanismo, regionalismo, yo no, además soy funcionario del Estado, pero lo que diga en esta conversación no compromete institucionalmente al Estado argentino, son mis opiniones personales y solamente me comprometen a mí.
pero indudablemente responden a una mirada, y esa mirada es que yo cuestiono esta idea de las Américas como un todo, como una cosa homogénea. Yo no... Es más, cuanto más estoy en OEA, cuanto más cerca me siento de ese sistema tecnoburocrático, digamos, menos seducido me siento por eso, y más me reafirmo en lo que fue mi opinión histórica sobre la OEA y sobre el sistema interamericano, que es un sistema... Miren, la OEA tiene, cuando uno ve el organigrama de la OEA, tiene tantos cuadraditos y circulitos con flechitas, que son las decenas de dependencias, ¿no?, en materia de desarrollo, de democracia, de derechos humanos, de economía, de no discriminación, que uno dice, pero con semejante cantidad de dependencias al servicio de esos valores, América tendría que ser un paraíso. Todos estos problemas tendrían que estar prácticamente solucionados y superados. Y ahí es donde uno entonces se da cuenta que se trata de un sistema que básicamente está hecho para autosostener esa superestructura burocrática, pero que muchas veces se pierde el contacto directo con la realidad y se pierde el sentido para el cual fue creado ese sistema, que es mejorar las condiciones de vida de las personas. Eso, primer punto. Segundo punto, las Américas son un todo. Dos palabras desde lo histórico, porque no es que las cosas que estamos viviendo hoy aparecieron ayer o surgieron ayer, no. El sistema de colonización anglosajón de América, que coloniza básicamente América del Norte, es completamente distinto al sistema de colonización hispano o ibérico, digamos, península ibérica, España, Portugal, ¿no? España, todos los países, Portugal, fundamentalmente Brasil, que igual es el país más grande de todos. Los británicos llegan desde una ruptura con la corona y llegan a construir un futuro aquí, rompen con la corona y llegan a construir un futuro y vienen con una idea insular, es decir, de país insular que necesitaba proyectarse porque no cabía en esa pequeña isla que era Gran Bretaña, y llegan a un territorio que no tiene límites. Y ahí aparece el sueño americano, y ahí aparece esa idea de lo que después se denomina el gran destino manifiesto de los nuevos colonos, de hacerse responsable de una tarea inmensa, que después los lleva, luego de sucesivas etapas en el mundo, a creer que son los responsables del mundo, de la humanidad. La colonización hispana llega todo de manera inversa, es decir, llega en representación de la corona. Entonces no llega a construir un futuro propio, sino a tomar los bienes, sacarlos por los puertos de salida y devolvérselos a la corona y quedarse con una parte. Entonces, aquí se funda una cultura productivista y aquí se funda una cultura rentística y depredatoria de los recursos, extractiva. Esto hace que España se atrase, España que era la reina de los mares en el siglo XV, XVI. ¿Por qué se atrasa? Porque en lugar de modernizar su sistema productivo, vive de los metales preciosos que le llegan de las nuevas colonias de América. Y entonces Inglaterra sí se progresa mucho más rápido, moderniza su sistema productivo y termina ganando esa guerra. Y eso después se proyecta a los estilos de colonización. Voy a hacer un salto en la historia. En el final del siglo XIX, bajo la presidencia de Lincoln establece una legislación que le da 16 acres a cada colono para que lo cultive. Y el que no lo cultiva se lo saca. Entonces el colono estaba necesitado de hacer producir la tierra, porque si no se la sacaban y se la daban a otro.
se democratiza el sistema de propiedad de la tierra. En ese mismo momento, en la provincia de Buenos Aires, 12 millones de hectáreas pertenecían a 600 familias. Las familias de los militares que habían ocupado esos lugares. Es decir, aquí se crea una burguesía productiva y aquí se crea una oligarquía latifundista. Todo sistema necesita fuerzas del orden, fuerzas que la protejan. Entonces, el aliado militar y policial de nuestros lugares, esto que se produce en la Argentina es muy similar a lo que se produce con las facendas en Brasil, con las grandes plantaciones de los cafetales en Colombia, los cultivos tropicales, las frutas en Centroamérica. Es el mismo sistema, porque todos responden a un mismo esquema de colonización. Entonces, se produce una alianza de clase entre la milicia y la oligarquía, que es la que después sufrimos durante el siglo XX con los golpes de Estado. Y la sufrimos hasta hoy, con los herederos de los golpes de Estado, pero que reproducen la misma lógica. Cultivar un pedacito, ser dueños de todo, explotar al obrero, al gaucho o al indio en su momento, y obtener la renta y con eso mirar a Europa. Entonces, las Américas no somos todas iguales. Cuando en esta misma etapa, década de 1860, 1870 del siglo XIX, no quiero seguir más con el pasado, pero esto sí lo quiero decir. Hay una guerra de secesión en el norte, una guerra civil en el norte, entre los pueblos agrícolas y el norte industrial. Y la gana el norte industrial. Y Estados Unidos se inserta en la nueva división del trabajo a partir de la revolución industrial como país industrial. Y después, además de eso, es decir, a diferencia de Europa, Estados Unidos tiene industrias en el norte, alimentos y materias primas en el sur, es decir, a diferencia de Europa, que las tiene que ir a buscar al África, que las tenía que ir a buscar al Asia, Estados Unidos las tiene propias. Y encima después, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, descubre petróleo. Gran potencia. En ese mismo momento también hubo guerras civiles en América del Sur. La guerra del Pacífico, donde financiado por la oligarquía, por los intereses británicos, la oligarquía chilena le quita la salida al mar a Bolivia y le quita parte del territorio del sur a Perú, divide lo que en ese momento era la Confederación Peruano-Boliviana, es decir, segrega el sur, y nosotros tenemos la guerra de la triple infamia contra el Paraguay, que era el país más industrializado en ese momento. Entonces, América del Sur se inserta en esa división internacional del trabajo como proveedor de materias primas, es decir, renuncia a la industrialización. Y eso consolida el papel de las oligarquías latifundistas. Entonces, las Américas no son una sola cosa. América, esa idea de las Américas, esa idea del panamericanismo, está hecho a partir de una disputa entre los Estados Unidos y la Europa que quería invadir el continente y penetrar en el continente para ver quién se apropiaba del control de toda la colonización del sur. Por eso yo me niego a pensar que somos lo mismo. Esto, llevado a la actualidad, por eso me niego también a esta idea del hemisferio, ¿no? Eso es, a mi manera de ver, es una trampa para querernos presentar como algo homogéneo cuando no lo somos. Que tenemos, obviamente, rasgos comunes, como el respeto por ciertas libertades, por ciertas garantías, por cierto modo occidental o europeo de vida, eso es cierto. Pero hay otras cosas que son muy, muy importantes y que no somos iguales. Perdón, como corolario de aquel proceso, Estados Unidos se convierte de 13 colonias que forman primero una confederación con un gran poder en sí mismas en Estados Unidos, una república única. Nosotros convertimos 3 virreinatos, el de Nueva España, el de Nueva Granada y el del Perú, en 32 estados desunidos de América del Sur.
cierro paréntesis, vuelvo con la actualidad. ¿Por qué no somos iguales? Y bueno, por ejemplo, porque nosotros no queremos, por ejemplo, facilitarle a la población civil que tenga armas. Eso es un valor muy importante y no lo compartimos. Nosotros no compartimos almacenar ojivas nucleares. No lo compartimos, es muy serio eso. Cuando nos dicen, somos la misma cosa, tenemos que compartir... No, hay valores que no compartimos. No compartimos imponer nuestras ideas teniendo más de 800 bases militares desplegadas por el mundo. No es así. No es así. Es más, yo me tomé el trabajo de analizar año por año, en la última década, la cantidad de bombardeos que se han hecho en el Medio Oriente. Cada año más conflicto, cada año más miseria aquí, más inmigración y más reclutamiento para las organizaciones terroristas. Es decir, cada vez más solución militar, pero cada vez un conflicto más exacerbado. Quiere decir que esto no es la clave, no es así. Porque si fuera así, el conflicto sería menor, pero el conflicto es cada vez mayor y persiste. Entonces, ¿para qué está hecho esto? Para hacer persistir el conflicto, hacer ganar a las grandes comercializadoras de armas, romper la estatalidad, romper la paz, para que las grandes corporaciones controlen los recursos naturales. Eso es lo que en América del Sur no tenemos que permitir. Y voy terminando con un par de reflexiones finales. Primero, OEA. En apariencia democrática, porque son 34 estados donde cuando hay que votar, cada uno vale un voto. Ahora, si de 34 estados, uno tiene el 80% del PBI, es muy difícil sostener esa apariencia, eso que es en apariencia una formalidad democrática, pensar que esa capacidad económica no incide en la posición que van a tomar después los demás países. Esto ahora ha recrudecido en el último tiempo, porque nosotros tenemos países del Caribe, por ejemplo, que viven del turismo. Ahora, yo le pregunto a las personas que están escuchando, ¿cuántos dólares le puede haber ingresado a cada uno de esos países en el último año y medio de pandemia por turismo? Sí. Sumen desastres naturales, erupciones volcánicas, los huracanes más fuertes del último siglo, y sumen a eso que no tienen vacunas. ¿Quién los ayuda? El que tiene dinero. ¿Eso condiciona o no después la posición política de cada uno de estos países? Segundo punto, la OEA, y voy terminando, fue creada hace más de 7 décadas, en un contexto internacional surgido de la post-Segunda Guerra Mundial, que no tiene nada que ver con el contexto que tenemos hoy. Quiere decir que además de ser asimétrica, de no estar equilibrada, es anacrónica, responde a un sistema de poder mundial que hoy no existe. De la misma manera que Naciones Unidas, que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial, etc. Por eso se están creando nuevas instituciones. Y lo último que digo es ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no hemos sido más fuertes para resistir a la colonización cultural, a la penetración cultural, que todavía nos hace dudar de nuestra integración? Cuando ellos están integrados, ¿cuántas variedades de vacunas tenemos ahora para la pandemia? 5 o 6. Están integrados los laboratorios. ¿Cuántos servidores de la tecnología digital tenemos? Amazon, Google, Apple y alguno más. Y punto. Están integrados. ¿De cuántos monopolios mundiales, o por lo menos dentro del capitalismo, depende el 95% de nuestra vida? De 3. Procter & Gamble, Unilever y Johnson. Están integrados. Y nosotros todavía estamos discutiendo con Uruguay si tenemos que firmar juntos los tratados internacionales. Es tremendo. Pero claro, la penetración cultural fue tan terrible,
que le hicieron creer al mundo que el rey de la selva africana podía ser un rubio de ojos celeste como Tarzán. Entonces, es urgente la integración, es urgente, es imprescindible. No tenemos forma de enfrentar las grandes amenazas que son internacionales desde la no integración. El Pacífico tiene el ASEAN, el Asia-Pacífico. Europa tiene la Comunidad Europea y la Unión Europea. Y nosotros tenemos Mercosur, CARICOM, Grupo del Pacífico, Grupo de Lima, PROSUR. No, una sola cosa, que podría ser la CELAC. Probablemente podría ser la CELAC. ¿Por qué la CELAC? Porque no tiene a los dos países que intentan el dominio y sostener la colonización, y porque estamos integrados todos los países que respondemos a esa teoría de la dependencia donde yo también me formé. Bueno, esto como intervención inicial, y después queda a la disposición escucharlo a Oscar, con el que siempre coincido, y me encanta escucharlo, y después hacer el intercambio con las personas que estén escuchando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No resisto contar el paralelismo con los organismos de la salud internacional que acompañan estos momentos clave que vos mencionaste. O sea, todas las guerras de guerra civil en Estados Unidos y el territorio paraguayo directamente vinculados a las epidemias de fiebre amarilla, digamos, la Organización Panamericana de la Salud, que es el organismo internacional de salud más antiguo, naciendo en 1902, vinculado con la independencia condicionada de Cuba. Es decir, una serie de fenómenos, digamos, que coinciden fuertemente, y también tenemos colonización, o sea, no tenemos un organismo latinoamericano de salud, digamos, concretamente, y, digamos, tenemos subsumido toda nuestra capacidad decisoria en las Américas de un organismo panamericano. Te pasamos entonces la palabra, Oscar. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto siempre escucharlo a Carlos. En la presentación que hizo Mario sobre Carlos, me obliga a aclarar que yo soy avellanedense. Yo sé que por ahí no es importante para la Escuela de Gobierno, pero sí para los de Avellaneda. Así que, nada, bueno, además de esa chance, es un placer. Yo lo felicito, la Escuela Florial Ferrara, por detenernos en este momento y tratar de interpretar lo que pasa acá en el marco internacional. Realmente es alocado entender lo que sucede acá si no comprendemos lo que pasa en la región y el mundo, ¿no? No es alocado, es capcioso. Que muchas de las cosas que vimos que nos describe Carlos, hay intencionalidad, ¿no? Es decir, se nos trata de presentar como separados, se nos trata de separar como que no tenemos historia, y eso hay una intencionalidad. Entonces, el mundo está en disputa, evidentemente, esencialmente entre China y sus aliados y los Estados Unidos y sus aliados, con el Reino Unido de manera más conspicua. Y dentro de esa disputa, bueno, nada sucederá en el mundo, nada en el futuro importante que no tenga que ver con esa confrontación estratégica que se ha desatado entre Estados Unidos comandando una coalición y China por otro lado. Nosotros no podemos participar como observadores en esa disputa. América Latina tiene que saber comprender esa disputa, comprender sus actores y saber qué es lo que le conviene. Entonces, América Latina está en disputa. Acá hay disputa en dos modelos, ¿no? En cada país hay dos modelos, y en América Latina hay dos modelos que compiten. En cada nación está el modelo que viene desde las revoluciones de la independencia. En la Revolución de Mayo estaba la génesis de esta confrontación, ¿no? Entre los Saavedra y los Moreno. Acá, ¿qué es la historia de América Latina? Es la historia de sus pueblos luchando por su liberación. Enfrenta a las élites dominantes asociadas con el imperio. Todo se explica desde ahí. Claro, las élites son cómplices de esta división, de esta confusión, de la denostación sobre nuestros pueblos, ¿no? Las élites que tratan de explicar el esfuerzo que hacen para tratar de sustentar una nación
sobre el barrial que tienen los gauchos, los compadritos, los choriplaneros, el esfuerzo que hacen. Entonces son las élites de esa complicidad. Y el pueblo, por otro lado, ensaya, digamos, por supuesto, esfuerzos y lucha, a veces organizadamente, a veces aluvionalmente. Eso es lo que sucede, eso es lo que está en disputa. Al interior de cada país están en disputa esos dos modelos. ¿No? Lo hemos expresado en Liberación o Dependencia, lo hemos expresado en Pueblo Antipueblo, es así. Pero también regionalmente hay dos modelos. Uno, el que prevaleció durante mucho tiempo hasta el 2000 o 2005. Un modelo donde cada país, conducido por su élite, en desmedro de su pueblo, se asociaba bilateralmente con los Estados Unidos. Y el otro es de la integración. Ese es el otro modelo. Entonces, claro, el mundo ya no es bipolar hace 40 años, 30 años, perdón, cayó la Unión Soviética. No logró ser bipolar, gracias a Dios. Estados Unidos no pudo explicar que se había acabado la historia y es multipolar. Acá lo explicaba bien Carlos, es multipolar. En un mundo multipolar, ¿qué nos queda a nosotros? Ser un polo en un mundo multipolar. ¿Cuál sería la otra opción? ¿Entregarnos incondicionalmente a los Estados Unidos, que nunca nos dio nada? No. Tampoco esta idea que a veces subyace de que asociémonos con los chinos, que los chinos van a solucionar todos los problemas. Los chinos defienden los intereses de los chinos y lo bien que hacen. Nosotros tenemos que relacionarnos con ellos desde un lugar de integración, no hay otra manera. Por eso, desopilante lo de Uruguay intentando hacer, digamos, acuerdo de libre comercio en nombre de todos los países o aisladamente. Tenemos que trabajar como un polo. Y eso se demostró que es posible. Durante mucho tiempo se teorizó, bueno, Metol Ferré, Perón mismo, Mariátegui, Manuel Ugarte, se teorizó. Más recientemente Gullo, el historiador, pero se demostró que es posible. Porque ese momento, esos 12, 15 años que se vieron en los 2000, demostró que la integración produjo el momento más virtuoso de la región, donde a partir de decirle no al ALCA, una actitud soberana, importante, pero conveniente. No es solamente seamos libres y lo demás no importa nada, a mí no me gusta esa consigna, sino conveniente. Es decir, lo que hizo fue que pararnos frente a los Estados Unidos, hacerle no al ALCA, mejoró todas nuestras posibilidades. Y así fue. Se amplió el Mercosur y mejoró, se amplió porque sumó Venezuela y pudimos hacer, como describía Mario al comienzo, una clave ciudadana, una clave social, una clave cultural. Se creó la UNASUR, ¿no? ¿Cuál es la dependencia tan grande de estas élites que para no enojar al imperio nunca se habían juntado los presidentes de América del Sur? Increíble. 200 años, nunca se habían juntado. Una vez lo había juntado Enrique Cardoso por el proyecto IRSA, un proyecto también de los grandes grupos económicos, nunca se habían juntado. Entonces ahí no solamente nos juntamos, sino que generamos una unión de naciones, proyecto que tuvo que ser aprobado por los 12 congresos de cada uno de los países, cosa seria, institucionalizada, y ahí se generaron muy brevemente, porque finalmente luego vino la contraofensiva, cosas muy interesantes, las que relataba Mario, y por ejemplo la de defensa, donde se cambia en el Consejo de Defensa la hipótesis de conflicto. Ya no será la guerra contra el otro, la hipótesis de conflicto, ahora nuevamente sugerida por Piñera, sino es la unión para defendernos de los ataques externos de los que vengan por nuestros recursos. Y se crea la CELAC. Acá se explicó muy bien lo que explica Carlos. Yo explico la historia es así, como la relata, y actualmente los intereses de Canadá y Estados Unidos son antagónicos a los nuestros. No son compatibles de ella, pero son antagónicos. Entonces, la CELAC es, me parece, en lo político, el camino a tratar de, digamos, de estudiar. Me parece que en Sudamérica, creo, es unidad a respetar, es un subcontinente,
tiene una historia común, tiene 2 idiomas comprensibles, excepto Surinam y Guyana. Sudamérica es el núcleo de una cosa superior que tiene que ser incluso la composición de la CELAC. Pero claro, esto fue tan virtuoso que la preocupación de la CELI dominante y la complicidad del imperio hizo que viniera una contraofensiva. Esa contraofensiva no prosperó irreversiblemente. Tuvo sus logros, por supuesto, facilitados por la pandemia y anteriormente facilitados por algunos errores nuestros, pero no es que hubo una época virtuosa nacional y popular y de integración y luego vino una época irreversible de una ola conservadora. No fue así. Porque los pueblos están luchando, porque los pueblos están manifestándose, porque lo principal en América Latina hoy es el descontento, la bronca que hay de los pueblos para con las medidas neoliberales. Entonces, vamos a ganar elecciones, vamos a perder elecciones, acertaremos en reformular el movimiento popular, habrá que ver cómo se convive entre los líderes, tendremos que recuperar capacidad de movilización, eso es para otra charla, pero lo principal es que está en disputa. Acá se demostró la falta de integración, lo que hizo en la pandemia. Desastre. No hace falta explicar mucho. Lo que hubiera sido enfrentar con la UNASUR, con la CELAC, integradamente, articuladamente, solidariamente esta pandemia, cómo prevenirla, cómo mitigar sus consecuencias, cómo facilitar la vacunación, cómo facilitar la convivencia entre nosotros. No hace falta explicar mucho, es más que evidente, ¿no? Y el rol del Estado en todo esto. Así que me parece que nosotros tenemos un compromiso y que, claro, en cada área, en cada espacio tendrá que verse cómo se formula la capacidad esa de integración, sabiendo que nuestro destino es ese. No, acá se decía bien, el panamericanismo puede estar en algunas ocasiones, políticamente no. Pues absolutamente conveniente por la diferencia de PBI, por la intencionalidad, porque geopolíticamente eso solamente puede favorecer a quienes inventaron el panamericanismo, a quienes fundaron la OEA justamente para aprovechar sus deseos imperiales. Hasta aquí llego con la intervención inicial. Muchísimas gracias, Oscar. Yo por ahí voy a comentar un detalle que no es para mí es un momento, eso cuando las circunstancias de repente se juntan. Ocurrió hace muchos años, pero estaba en el marco de las cumbres que estabas comentando de presidentes esto que pone a veces nervioso a las cancillerías, que es la diplomacia directa. Bueno, en ese contexto recuerdo en una reunión en Cochabamba, los ministros de salud que estábamos reunidos en ese momento, fue a través tuyo que ingresó por primera vez en una cumbre el pedido del grupo UNASUR Salud, que después, justo cuando ocurrió la llegada de las bases a Colombia, se organizó el área de seguridad o defensa y el área de salud dentro del UNASUR. Así que ahí hubo se percibe cómo a veces las circunstancias especiales que pueden llegar a crear condiciones, y el UNASUR Salud llegó a ser una herramienta fundamental, creó un instituto especializado, el ISACS, y definitivamente hubiéramos enfrentado esta pandemia de una forma muy diferente si hubiéramos tenido activo el UNASUR Salud. Y el ISAC, como vos mencionás muy bien, no es casual que hayamos tenido un gobierno que fue directamente a romper el UNASUR y a romper el ISAC. Bueno, o sea, que el gobierno que nos antecede no solamente degradó al Ministerio de Salud, sino también degradó a las instituciones suramericanas que nos podrían haber ayudado en este contexto, parte de lo que se pierde a veces en la memoria. Tengo algunas preguntas que a mí me parece que sería mejor que las leo todas, digamos, y ustedes eligen, digamos, la que les parece o sobre lo que les parece que les gustaría reflexionar. Hacemos como una segunda ronda sobre las preguntas, si les parece adecuado.
Bueno, algunas de las preguntas fueron ya en parte mencionadas, pero me parece que nos viene interesando el tema de casi cómo ven el escenario regional atravesado por la pandemia. Es decir, que me parece que eso es un tema sobre si la pandemia movió o no, no tanto la salud, sino llamémoslo así, la brújula política, digamos, o las correlaciones de fuerza política. O sea, dicho de otra manera, ¿cuál es el balance o el balance que ustedes hacen de la incidencia de la pandemia en las relaciones internacionales en la región? Si podría generar la pandemia una estructura de oportunidad para reconstruir el espacio sudamericano o latinoamericano. Bueno, esto sin querer ya lo mencioné, que es cómo repercute la pérdida del ISACS, del Instituto Sudamericano, en la pandemia. Pregunta, esta me parece interesante, digamos, ¿cuáles son o cuáles perciben que podrían ser canales para la participación de la sociedad civil en los organismos internacionales? Entendido, bueno, básicamente como que el capital se transnacionalizó, pero el trabajo, las organizaciones de los trabajadores no, digamos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puede haber entrada para movimientos de la sociedad civil también en este debate? Básicamente serían esas las preguntas, y les parece cada uno que quiera tomar una reflexión sobre esto, o cualquiera de ellas. Repetimos el orden, hago yo y después cierra Oscar, como quieran. Bueno, sí, estaba tomando nota. Bueno, primera cuestión. Distinguir entre el multilateralismo y la multipolaridad, que son dos conceptos distintos. Yo no reniego del multilateralismo. El multilateralismo es la creación de organizaciones conformadas por más de un Estado, de tal manera de fijar reglas comunes sobre algunas disciplinas, sobre algunas áreas, e inclusive de esa forma impedir que reine el poder de la fuerza, digamos, ¿no? El poder del más poderoso, sino tratar de fijar reglas comunes. Por lo tanto, el concepto es positivo, es correcto, es amigable, es valioso. Ahora, las pruebas, el momento que está atravesando el multilateralismo en este momento, en esta etapa, es que, por ejemplo, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, hasta la del comercio, y en América, la Organización Panamericana y la OEA, le han pedido incuestionablemente a los laboratorios que levanten los derechos de propiedad intelectual y socialicen la distribución de las vacunas y fomenten la cooperación entre un país u otro, o un laboratorio y otro, para que se formen grandes cadenas y cada uno utilice su propia fuerza en lugar de competir entre sí. No lo han logrado. Quiere decir que el poder de los grandes laboratorios ha sido mucho mayor que el poder de la mayoría de los estados. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos dos disputas en el mundo en este momento. Una entre estados poderosos y estados menos poderosos. Estados que han firmado contratos, porque ni siquiera las han conseguido las vacunas, sino que han firmado contratos para proveerse de cantidad de vacunas que supera varias veces su población, y otros estados como Haití, por ejemplo, en donde prácticamente no se han podido iniciar la vacunación. Pero hay una segunda disputa que a mí me parece más grave todavía, que es entre los estados y las corporaciones privadas. Ahora, ¿cuál es la diferencia filosófica de esa confrontación? Es que una política de salud
organizada por la autoridad pública, necesita prevenir y necesita un pueblo sano. Una política de salud diseñada por una gran corporación lo que necesita es sostener la enfermedad para poder mantener su negocio. Es tan simple como eso. Entonces, el multilateralismo está en crisis o está francamente deteriorado. Hace 2 meses, en Naciones Unidas, 184 países votamos en favor de que se levante el bloqueo de Cuba. 2 países, únicamente 2, votaron a favor del bloqueo a Cuba y el bloqueo no se levantó. Entonces, ¿por qué después me tienen que pontificar a mí y decir, no, tienen que ser respetuosos de la regla? Pero empiecen ustedes por ser respetuosos. Porque si no, ¿para qué vale el multilateral? Malvinas, con Argentina, una causa que es aprobada por unanimidad del Comité de Descolonización, que lo ha aprobado el conjunto de los países africanos, ni hablar OEA, las Naciones Unidas, y el Reino Unido no se sienta. Entonces, ¿dónde está el apego por el multilateralismo? Cuando me conviene, obligo a un país dependiente a respetar el voto multilateral, pero cuando yo quiero, hago lo que quiero y no me importa lo que dice el voto multilateral. Bueno, estas cosas hay que equilibrarlas. Eso por un lado. América Latina, es cierto, obviamente lo que decía Oscar, está muy movilizada. Yo lo único que digo es que hay que combinar la movilización que hacen los pueblos, como lo hizo la Argentina, como lo está haciendo, lo ha hecho Chile, como lo está sucediendo en Colombia y en tantos otros lugares, con organización social y política. ¿Para qué? Para que la movilización no entre en un estado crónico. Porque el estado crónico de la movilización, de la disputa, es mucho más permeable a conflictos y a radicalización de posiciones, etc. Entonces, nosotros nacimos, parte de nuestra historia de militancia política nació al calor de las grandes movilizaciones. Y yo estoy convencido que el origen de la democracia está en la ocupación del espacio público. Pero eso hay que combinarlo con la organización política para estabilizar los procesos. Porque una situación de inestabilidad permanente lleva a la región a poner en peligro su condición de zona de paz. Y eso es lo que no podemos perder. Y por último, en los temas de la pandemia. Mira, yo creo que la pandemia, por ejemplo, una de las enseñanzas que arrojó la pandemia es que pudimos vivir este año y medio consumiendo mucho menos de lo que consumíamos antes. Menos energía, menos combustible, menos indumentaria, menos... Entonces uno dice, pero entonces antes, ¿yo por qué consumía tanto? ¿Porque lo necesitaba yo? ¿O porque la tasa de ganancia del capital necesitaba que yo consumiera lo que estaba consumiendo? Primera enseñanza. Segunda, ¿por qué se paralizó el sistema productivo? ¿Porque no había empresarios? No, porque no había trabajadores. El que genera la riqueza es el trabajador. Es más, cuando el empresario renuncia a la conducción de una empresa, el trabajador se apropia y genera el capital. Cuando el empresario sigue teniendo su riqueza, pero el trabajador no va a trabajar, no hay generación de capital. La riqueza la genera el trabajador. La sobreexplotación de la naturaleza, causa fundamental. Es decir, acá hay una pregunta central. La pandemia es un hecho disruptivo que una vez que lo superemos tenemos que retomar el camino anterior, o la pandemia es una consecuencia del camino que teníamos y tenemos que cambiar de camino porque si no vamos a terminar con esta pandemia, pero dentro de 6 meses viene otra. Fundamentales estas cosas. Y los 2 últimos puntos. Si por algo no se desplomó el sistema financiero mundial fue porque la pérdida de los sectores industriales se compensó con la ganancia de los servidores digitales. ¿Cómo no le vamos a poner impuestos extraordinarios a quien se enriqueció de manera impresionante, espeluznante sobre una tragedia humana? Y tan difícil es convencer que hay que ponerle impuestos a esa gente y hay que controlar, porque además ellos controlan 2 cosas: la riqueza y los datos, nuestros gustos, nuestros deseos.
El riesgo de convertirnos en una mercancía global al servicio de los grandes servidores digitales impone la necesidad de que el poder público tenga poder para imponer las reglas sobre esas grandes corporaciones. Y lo mismo podríamos decir de los laboratorios. Entonces, cuando me preguntan, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? Depende. Si la política interviene, salimos mejores. El Papa Francisco en Fratelli Tutti dice, de las crisis nunca se sale iguales. Se salen mejores o peores. Si la política interviene, salimos mejores. Si la política no se anima, salimos peores porque ganaron ellos, y si ganan ellos van a construir el mundo en función de esos intereses y no del interés público. Bueno, Oscar, te agrego, llegó una pregunta última que se metió por ahí. También, digamos, una que puede ser para los dos, dice, digamos, si es pertinente agregar algo sobre la cooperación financiera internacional, digamos, y el carácter un poquito extorsivo, digamos, de esa cooperación. Y específicamente para Oscar, ¿en qué medida la decisión de Uruguay de abrirse hacia los acuerdos de libre comercio pone en riesgo al propio Mercosur? 30 segundos y le damos el cierre a Oscar. Bueno, el tema de una nueva arquitectura financiera es central, lo dijeron varios presidentes, inclusive el nuestro, en la Asamblea de Naciones Unidas. Pero me quedó pendiente una cosa sobre la sociedad civil. Los que venimos de una formación, las organizaciones libres del pueblo, en general la sociedad civil jugaba en favor de los intereses populares frente a los intereses antidemocráticos y corporativos. Pero hoy, muchos sectores de la sociedad civil fueron colonizados por los intereses corporativos. Entonces yo no me enamoraría en términos generales y en abstracto de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que tenemos que seguir sosteniendo las organizaciones que crean y reproducen y fortalecen lazos sociales. Los sindicatos, las cooperativas, el mutualismo, la economía social, eso sí. Ahora, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están financiadas por estos organismos financieros para romper los procesos populares y los procesos democráticos. Así que cuidado con englobar a toda la sociedad civil en una misma idea, que es una tendencia que tenemos históricamente quienes nos formamos al calor de las organizaciones libres del pueblo. Y esa diferencia que estaba haciendo se nota en quienes acceden o no a la posibilidad de ser actores de la arena internacional, digamos, porque ahí se diferencia. Muchos de los movimientos sociales que más nos interesan nunca acceden al Yo lo padezco, lo veo. Claro. Tenés un foro de la sociedad civil, te ponen 8 sociedad civil antiderechos, claro, y una que quiere ampliar derechos. Claro. Adelante, Oscar. Bueno, ¿qué cambió con la pandemia en los gobiernos y en los organismos internacionales? En nada. Porque hay una concepción de cómo tienen que administrarse los gobiernos desde la derecha y desde los movimientos populares. Y es diferente. ¿Qué cambió? Y sí, hay unos pocos mucho más ricos y un montón mucho más pobres. Y acá lo que vos decías, Mario, ¿quién ganó con la pandemia? Es increíble pensar que alguien gane con la pandemia. Los grandes laboratorios. ¿Quién ganó con la guerra en Afganistán? ¿Perdieron todos los afganos, los yanquis? No. Ganó la industria armamentista norteamericana que produjo durante 20 años una cantidad de armas que tienen que ser usadas. Si yo produzco goma de auto, tengo que lograr que los autos funcionen y que anden. Si yo produzco armas, tiene que haber guerra. ¿No? Es así de crudo. Entonces, tiene que haber cambios políticos y una de las preguntas tiene que ver con lo de Lula, ¿no? A mí me parece que los organismos latinoamericanos van a cambiar cuando accedan a los gobiernos proyectos populares, con voluntad de articular entre sí, además. Mientras tanto, se seguirá así, se disimulará, ¿no? ¿Qué cambió el presidente de Brasil con la pandemia? Que si nosotros esperamos sensibilidad del gobierno de derecha y ultraderecha y de los grandes empresarios, estamos en problema, ¿no? Uno de los, me parece, los defectos que a veces tiene el movimiento popular y el argentino, es que algunos creen que lo vamos a sensibilizar, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, si ganara Lula, como una de las preguntas del chat dice, cambia la cosa. Porque no es lo mismo proyectar una América Latina y una Sudamérica
con Brasil, con Bolsonaro, que con Lula. Con el tema del financiamiento, el financiamiento internacional muchas veces es tan hipócrita como lo que describía Carlos. Son migajas donde no se trata de desarrollar proyectos de salud virtuosos y genuinos. Se trata de atenuar, se trata de sosegar. Lo que se hace con Haití es vergonzoso. Haití se le asiste, digamos, con el tema salud, con el tema otros tipos de asistencia de programas, pero es hipócrita. Porque lo que hay que hacer, si se quiere colaborar con una asistencia, un financiamiento internacional en salud, es desarrollar laboratorios estatales, es desarrollar la prevención de la salud, es desarrollar proyectos que eviten la llegada de la enfermedad, no que lucren con la enfermedad. Y me parece con esto de la sociedad civil, bueno, Mario me acompañó y tuve ese honor. Yo coordiné durante 8 años el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Nunca me gustó ese nombre. Es decir, no lo podía cambiar, encima lo coordinaba yo, no me gustó. ¿Qué es la sociedad civil? Una generalidad, un invento. Para decir que el pueblo participa lo hace el nombre de la sociedad civil. No. El pueblo tiene que participar en un grado superior, que es el movimiento popular y sus organizaciones. Claro, eso da temor. Da temor en los gobiernos de que el pueblo participe y el movimiento popular tenga un rol de verdad. Da temor hasta en los nuestros. De hecho, lamentablemente, nuestra Cancillería no logró hacer en esta presidencia pro tempore la cumbre social. Una gran pena. Una gran pena. La pandemia, en fin, una gran pena. Porque claro, a nadie le gusta que las organizaciones populares autónomas y soberanas le vengan a decir a los gobiernos lo que les parece. A nadie le gusta. ¿No? Porque claro, hay muchos que quieren gobernar para el pueblo, pero no con el pueblo. Entonces yo creo que la sociedad civil, y además de esto que se decía, hay miles de pruebas, incluso hay una organización de la CIA, que es la USAID, está preparada para financiar todo lo que tenga que ver con entre los movimientos populares. Además de la incentivación artificial de algunos proyectos de minorías. Entonces yo quiero hablar del pueblo, del movimiento popular, de las organizaciones populares, y el desafío para los dirigentes y los militantes es dar esa participación. Porque la diferencia entre movilizar, lo decía Carlos, y poder organizarse es una decisión de los dirigentes. El pueblo no tiene el pueblo como tal, en su conjunto, no tiene la responsabilidad de armar una lista electoral. No tiene la responsabilidad de que sus dirigentes mezquinamente se dividan. Esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad, y está bien que lo haga, es luchar, resistir, reclamar, y luego vendrá la responsabilidad de los militantes como nosotros en poder canalizar y no desvirtuar esa lucha. Desvirtuarla con nuestras mezquindades, desvirtuarlas con el impedimento de participación. Es todo un desafío, ¿no? Creo que lo de Uruguay me parece una barbuconada, ¿no? Me parece que no hay condiciones de que pueda tener éxito en la barbuconada de la calle Pou, porque él tendría que negociar con China o con otros. Si lo hace, tiene que traer a la mesa del Mercosur y ser aprobado por los otros 3. Si los otros 3 no lo aceptan, lo que tiene que hacer es decidir si le conviene más un acuerdo comercial libre con China o quedarse en el Mercosur. Las dos cosas no lo puede hacer, ¿no? Por eso digo que me parece más una barbacoada. Entonces tendrá que evaluar si lo que gana con el Mercosur lo compensa con lo que ganaría con China. Sí veo, bueno, peligroso otro tipo de acciones que tienen que ver con Brasil, pero se está trabajando y eso lo está haciendo bien la Cancillería, actuando con los sectores industriales, los paulistas esencialmente, pero de Brasil, para poder hacer una modificación a los aranceles. Vos hablabas del futuro y con esto termino, de los organismos regionales. El Mercosur tiene que refundarse, no tiene que refundarse, y es un desafío eso. No es lo mismo lo que sucedió hace 30 años en la región y en el mundo que ahora. Tiene que refundarse. Y en eso tiene que ver la modificación de aranceles, sí, tiene que ver la modificación de aranceles. Y lo que nos ha dado la pandemia, sí, es una lección que el mundo tiende a regionalizarse, ¿no? Con la ASEAN, con la ASEAN, China se regionaliza en el sudeste asiático,
Estados Unidos hace concesiones para tener el TEMEX y entonces nosotros tenemos que regionalizar. Hay que acortar las cadenas de valor. Hay que incentivar la industria, pero no la industria. Hay que elegir regionalmente qué industrias en cuál industria se apuesta y desarrollar y poner al servicio de esas industrias lo tecnológico. Y mucho más complicado, pero imprescindible, es concebir al Mercosur como bioceánico. Siempre, bueno, en el 90 era natural que nos consideráramos las salidas hacia el Atlántico, los países que tuviéramos costas de allí, y los andinos hacia el Pacífico. Hay que concebirse bioceánico. Son todos desafíos que tiene que dar el movimiento popular. Si no, los proyectos de integración no los traen los grandes grupos económicos o los académicos o los que tienen interés de que eso sea funcional en los Estados Unidos. El movimiento popular tiene que plantearse. No estamos solamente para militar, para hacer sacrificios, estamos para aportar, ¿no? Y militamos, no para que después vengan algunos técnicos a decir lo que hay que hacer. Es un desafío que nos corresponde a nosotros. Ustedes lo están haciendo en salud. Mario, sos un ejemplo en ese sentido. Pero es nuestro desafío. Si no, nosotros vamos a estar luchando, militando, poniendo la épica, la causa, y después hay otro momento que vendrá alguien a decir lo que tenemos que hacer y nos enojaremos. Entonces, no nos enojemos, tratemos de organizar nosotros, ¿no? Démosle cabida a ese pueblo que exige, que pide, que reclama participación. Y lo han hecho en las últimas elecciones. Y nosotros también preparémonos para tener proyectos a favor del pueblo. Muchísimas gracias, Oscar. Por supuesto que es muy interesante compartiendo la duda sobre el nombre y lo mismo que estaba planteando Carlos sobre sociedad civil, digamos. De todas maneras, no quería dejar de mencionar que este aparato había sido pensado nada más que para las cámaras y para la conexión en lo económico. Venía de la época de Caballo, digamos, y que durante tu gestión, digamos, se abrió la consulta a los sectores sociales, y no era nada habitual, al punto que, por ejemplo, nunca conseguimos una buena representación de Brasil en el juego, para poder, de tal manera que la Cancillería brasilera no le pareció una buena idea abrir el debate a la sociedad civil brasilera en este caso, siendo la experiencia de Brasil tremenda en el campo de la salud, que podría haber sido muy interesante ese puente. Sí, en cambio Uruguay, Paraguay pudieron jugar ese partido. Voy a mencionar simplemente, porque es una pregunta que ya se nos escapa, que Roberto Misraki nos pregunta cómo jugará Argentina como productor de vacunas en el proceso de integración regional. Por supuesto, es una noticia muy reciente. El ARN mensajero nos parece verdaderamente un soporte nuevo que va a cambiar la velocidad para la producción de vacunas. No creo que tenga ahora ningún impacto sobre el coronavirus, pero seguramente sobre nuevas pandemias como las que mencionaba Carlos, que nos pueden visitar mucho más frecuente que lo que pasaba antes. Definitivamente creo que importa jugar en este campo, porque tener o no tener capacidad de producción de vacunas puede hacer diferencia a futuro, como ya lo hemos visto en este año 2021. Como ustedes mencionaron, o yo mencioné a La Plata y vos mencionaste a Avellaneda, quiero decir que esto ha movilizado a nuestra audiencia, digamos, así que mandan saludos de Dairó, digo bien, Dairó. Impresionante la cantidad de saludos. De las parejas Santa Fe, desde Junín, también nos están mandando saludos. Básicamente hay de la región 12, o sea de La Matanza, también en toda la provincia nos están acompañando, y algunos compañeros también de fuera de la provincia, y no sé en este momento, pero en los últimos días nos estaban acompañando también compañeros de Panamá y de otros países de América Latina. Bueno, hemos entrado bastante bien en tiempo, digamos, para la primera mesa del día. Es una maravilla que podamos cerrar más o menos en los tiempos acordados. Yo les agradezco enormemente, quiero decirles que para nosotros la relación, o sea,
la idea de una escuela de gobierno de salud es justamente redefinir las relaciones entre la salud y la política. Y nos cuesta muchísimo, porque ustedes saben que hay una larga tradición tecnocrática en el sector salud. Salud construye sus propios discursos, se alimenta recíprocamente, sueña una autonomía que no tiene, digamos, y bueno, en este caso ha pasado casi lo inverso. La salud atravesó o invadió la política. Decimos, realmente no debe haber habido un ministro que en los últimos 18 meses no esté mirando la curva de los casos y la curva de los fallecidos, porque ha afectado todos los sectores de la política. Alguna vez la OMS dijo salud en todas las políticas, y nunca nos imaginamos que este era el camino para salud en todas las políticas. No era esto lo que queríamos, pero sí un diálogo más abierto y más fluido, una cierta pérdida de respeto de la política sobre el territorio de la salud, que nos permita de alguna manera una relación más rica, más fluida, para entender cómo se intersectan estos mundos. Y la verdad que la presentación de ustedes nos ayudó mucho en ese sentido, digamos, para entender que aún los organismos que parecen de salud, en última instancia también son básicamente organismos políticos. Así que les agradecemos enormemente este tiempo que nos han dedicado, muy particularmente la oportunidad de reflexionar juntos, y vamos a hacer ahora un corte de alrededor de unos 15 minutos para pasar a la mesa que sigue, digamos, que ya estamos preparando sobre la investigación en salud internacional, que es un tema sobre el cual no nos habíamos referido antes. Muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias, Carlos, y nos vemos con todos ustedes dentro de 15 minutos.